¿Quién es William Skull? Un boxeador cubano desconocido, con una historia impresionante, un récord invicto de 23-0 y un talento que muchos llaman la amenaza invisible del peso mediano. Su apodo, el imparable, tiene mucho sentido cuando vemos su progreso meteórico, pasando de las sombras al centro del ring internacional. Pero, ¿qué lo hace tan peligroso? ¿Puede ser realmente la amenaza de Canelo Álvarez? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a dejar pensando en lo que significa el verdadero poder. Suscríbete, deja tu like si amas las peleas reales sin filtros y comparte esto con un amigo que aún piensa que el físico lo es todo en una pelea. En el vasto universo del boxeo, pocos nombres han emergido con la fuerza y la determinación de William el imparable Skull. Este boxeador cubano, nacido en la isla que ha producido a algunos de los campeones más legendarios de la historia, ha pasado de ser un absoluto desconocido a convertirse en una de las amenazas más serias en la división de peso mediano. Su récord invicto de 23-0 refleja no solo su habilidad, sino su inquebrantable espíritu. Es rápido, técnico, y su poder en el ring es real, una combinación que lo ha llevado a ser apodado como la amenaza invisible del peso mediano. Pero, ¿qué lo hace tan especial? ¿Qué lo distingue de los demás boxeadores que pelean en las mismas ligas, en los mismos escenarios? ¿Qué tiene este hombre que lo hace parecer, según muchos expertos, como la futura estrella del boxeo? La respuesta es una mezcla de técnica refinada, inteligencia en el ring, una paciencia infinita y un golpe mortal, características que han sido pulidas desde sus primeros días en Cuba. William Skull nació en Cuba, un país donde el boxeo es mucho más que un deporte, es una vía de escape, una manera de soñar, de salir del anonimato y tal vez de alcanzar algo más grande que la vida misma. En la isla, el boxeo no solo se aprende, sino que se vive. Escuelas humildes, entrenamientos bajo el ardiente sol cubano y la esperanza de poder llegar más lejos que los demás. Para William, ese camino no fue fácil. Sin el respaldo de un apellido famoso o medallas olímpicas que lo hicieran destacar de inmediato, se vio obligado a luchar por su lugar en el mundo del boxeo. No tenía una gran plataforma que lo impulsara. No fue uno de esos prodigios que atraen la atención desde muy joven, sino un luchador que, en silencio, forjó su destino. Pero a pesar de las adversidades, tenía algo que no todos los boxeadores tienen: una fe ciega en sí mismo y una mandíbula de acero, capaz de resistir los golpes más duros. Fue en esos primeros años de lucha en Cuba cuando se fue forjando la leyenda de Skull, aunque en ese entonces nadie sabía que estaba ante el nacimiento de un campeón mundial. Sus primeras 14 peleas fueron en la penumbra. Nada de grandes cámaras, ni prensa. Él peleaba en gimnasios humildes, con guantes ya gastados, contra rivales que, al igual que él, no peleaban por fama, sino por supervivencia. La historia de William Skull comenzó en la oscuridad, una sombra que se fue proyectando poco a poco sobre el ring. Sin embargo, a pesar de los pocos recursos, Skull arrasó con todos sus rivales, algunos de ellos derrotados por puntos, otros por knockout. Lo más importante es que, desde esos primeros combates, ya comenzaba a mostrar su clase, su capacidad para dominar, pero sin apuros, con una serenidad sorprendente. Un hecho crucial que cambió el curso de su carrera fue su oportunidad de entrenar bajo la mirada de Salvador Agordino, quien pronto reconoció el potencial del joven cubano. Esto es un diamante en bruto, fue lo que Agordino dijo al ver a Skull entrenar, y con razón. El cubano, aún joven y sin mucha notoriedad, estaba comenzando a mostrar sus destrezas, que en su mayoría provenían de esa cruda experiencia de pelea callejera que había vivido en Cuba. Y es que no solo se trataba de ser técnico, era también la capacidad de adaptarse a cada situación en el ring, de cambiar el ritmo, de dominar mentalmente a su oponente. El mundo del boxeo, como en muchas disciplinas, está lleno de historias de ascensos silenciosos. La carrera de Skull es un ejemplo claro de cómo la constancia, la perseverancia y el trabajo duro pueden catapultar a alguien desde el anonimato hasta las grandes ligas. A pesar de las dificultades que enfrentó, su determinación lo llevó a encontrar una plataforma internacional para demostrar lo que valía. Y fue en este proceso de lucha en las sombras que Skull fue acumulando victorias, fortaleciendo su reputación y preparándose para su eventual ascenso a los más altos niveles del boxeo mundial. Finalmente, en 2020, después de un largo periodo de inactividad debido a la pandemia, Skull regresó al ring con una fuerza renovada y con una motivación imparable. Su primera pelea tras este largo parón fue contra Matías Eklund, un escandinavo con un carácter fuerte y una reputación sólida. Aunque la pelea comenzó con un ritmo más cauteloso, Skull rápidamente demostró que no venía a especular. Desde el primer round, mostró su capacidad de control y dominio, golpeando con precisión y sorprendiendo a Eklund con una ráfaga de golpes que lo dejó fuera de combate. Tras ese impresionante regreso, Skull dejó claro que ya no era un prospecto, sino una amenaza real. Su victoria por knockout en el cuarto round selló un regreso espectacular y le dio el impulso necesario para seguir avanzando. Con su regreso triunfal, William Skull comenzó a dejar una huella indeleble en la escena mundial del boxeo. Ya no era solo un prospecto cubano con un récord impoluto, sino una de las figuras más prometedoras en el peso mediano, un tipo con un estilo único que no solo impresionaba a sus rivales,
sino que deslumbraba a los fanáticos. Lo que muchos no sabían es que el verdadero trabajo apenas comenzaba, y los verdaderos desafíos para Skull estaban por venir. Si bien sus victorias iniciales lo catapultaron, su verdadera prueba llegaría cuando tuviera que enfrentarse a los monstruos establecidos en el boxeo profesional. Tras su victoria sobre Eklund, Skull comenzó a ganar notoriedad, pero también atrajo la atención de nombres más grandes, con la oportunidad de enfrentarse a boxeadores de renombre mundial. El salto a las grandes ligas es algo que la mayoría de los boxeadores atraviesa en un punto de su carrera. Para algunos, esa transición es turbulenta, pero para Skull fue una oportunidad para afianzarse. En 2021, llegó su pelea contra Richard La Roca Santana, un veterano con experiencia y una carrera marcada por grandes enfrentamientos. Era un duelo de estilos, de juventud contra experiencia, y la manera en la que Skull abordó la pelea dejó claro que no solo tenía talento, sino una capacidad mental sobrehumana. El combate contra Santana fue, en muchos sentidos, un antes y un después en la carrera de William. El veterano boxeador empezó fuerte, como era de esperar, buscando desgastar a Skull desde los primeros compases del combate. Sin embargo, lo que nadie anticipaba era la increíble resistencia y capacidad de adaptación de Skull. A lo largo de los primeros rounds, William no solo resistió el castigo, sino que comenzó a desmantelar a Santana con su característico estilo preciso y elegante. Su jab era afilado, sus esquivas impecables, y en el tercer round, logró conectar un brutal gancho que dejó a Santana tambaleando, lo que llevó al árbitro a detener la pelea. Esa victoria no solo consolidó su posición, sino que solidificó su estatus como uno de los boxeadores más emocionantes y peligrosos del peso mediano. Pero lo que realmente comenzó a poner a Skull en la élite de la división fue su enfrentamiento con el actual campeón interino de la división, el Tornado Rodríguez. Rodríguez, un peleador temido por su imponente poder y su estilo agresivo, había defendido su título con éxito en varias ocasiones y se perfilaba como el favorito en el combate. La pelea prometía ser una prueba brutal para Skull, quien había demostrado destreza, pero aún no se había medido contra un rival de tal calibre. El combate fue un espectáculo. Desde el primer momento, Skull mostró una serenidad casi inquietante, moviéndose con elegancia y controlando el ritmo del combate. Rodríguez intentó imponer su fuerza bruta, pero Skull lo desbordó con su técnica y velocidad. Cada vez que Rodríguez intentaba atacar, Skull lo anticipaba y lo contrarrestaba con combinaciones precisas que dejaron a su oponente fuera de ritmo. Al final del octavo round, con el público al borde de sus asientos, Skull conectó un impresionante uppercut que noqueó a Rodríguez, arrebatándole el título interino del peso mediano. Ese fue un momento clave en la carrera de Skull, un cambio de juego. No solo había ganado el título interino, sino que había demostrado al mundo que era capaz de competir con los mejores, y mucho más importante aún, que podía vencerlos. Su victoria ante Rodríguez no solo fue una victoria física, sino psicológica. A partir de ese momento, Skull ya no era solo un campeón en papel, se había ganado el respeto de la élite del boxeo, y su nombre estaba siendo mencionado junto al de los grandes. Lo que siguió fue una cadena de victorias que fueron de una calidad impresionante. Skull pasó a enfrentarse a rivales más experimentados, pero los enfrentó con un control absoluto, sin dejar que nada lo desconcentrara. Sus habilidades tácticas eran cada vez más refinadas, y su fuerza de voluntad era incomparable. En 2022, Skull defendió su título interino en una épica pelea contra el estadounidense Desaun La Bestia Matthews, quien había sido uno de los boxeadores más prometedores en la división. El combate contra Matthews fue otra prueba de fuego. Matthews, conocido por su estilo agresivo y su capacidad para cambiar el ritmo de la pelea, llegó con la intención de destronar a Skull. Pero William demostró que era imparable. Con un control impresionante de los ángulos y un juego de pies que parecía de otro mundo, Skull deshizo la ofensiva de Matthews, llevándolo a una derrota por knockout técnico en el sexto round. De nuevo, la superioridad de Skull quedó clara, y con cada victoria, su estatus como campeón legítimo del peso mediano se consolidaba aún más. Sin embargo, las grandes pruebas aún estaban por llegar. El verdadero desafío para Skull vendría con su ascenso al cinturón mundial de la división. Para eso, debía enfrentar a otros titanes que gobernaban el peso mediano con puño de hierro. El siguiente paso en su camino hacia la cima sería enfrentar a un campeón mundial indiscutido, alguien que representaba el último obstáculo en su carrera hacia la gloria. ¿Quieres tener la fuerza, el coraje y la actitud imparable de ellos? Entonces escucha con atención. Imagina poder defenderte en cualquier situación, caminar por la calle con seguridad total, saber que si alguien te toca, no va a volver a intentarlo nunca más. No necesitas ser un experto, no necesitas tener experiencia previa, solo necesitas la preparación correcta. Y aquí está la solución directa. Hemos creado un programa completo de entrenamiento en defensa personal, inspirado en los estilos más brutales y efectivos del combate real. Fuerza, técnica, control mental y movimientos explosivos que puedes aplicar en la vida real para protegerte a ti y a los tuyos. Pero ahora viene la verdad que casi nadie te dice. ¿Sabías que más del 80% de las personas no sabrían cómo reaccionar si los atacan en la calle? No sabrían cómo moverse, no sabrían cómo responder
responder, ni cómo protegerse. Y en ese segundo de duda, todo puede cambiar. ¿Te vas a arriesgar a ser uno de ellos? Esa sensación de inseguridad, ese miedo que paraliza, ese vacío que sientes cuando sabes que no estás preparado, se termina hoy. Con nuestro nuevo curso de preparación completa, vas a entrenar cuerpo, mente y reflejos. No solo vas a aprender a defenderte, te vas a convertir en una versión más fuerte, más rápida y más poderosa de ti mismo. Y lo mejor, durante las próximas 48 horas, puedes adquirir este entrenamiento completo a un precio premium limitado. Después de eso, el precio sube y no volverás a ver esta oferta. Haz clic en el enlace que está en la descripción. No esperes, no postergues tu seguridad, no postergues tu poder, porque cuando llegue el momento de actuar, solo los preparados sobreviven. Si hasta ahora te ha gustado este viaje, no olvides regalar un like y suscribirte si amas a tu mamá. Y si quieres ver más locura de este tipo, quédate porque lo mejor está por venir. Seguimos con esto, donde la brutalidad alcanza su punto máximo. Después de sus victorias estelares, William el Imparable Skull finalmente estaba a un paso de alcanzar su sueño más grande, convertirse en el campeón mundial indiscutido del peso mediano. Tras defender su título interino con destreza ante Matthews, su reputación había crecido enormemente, y los ojos del mundo estaban fijos en él. Pero como todo campeón sabe, lo más difícil no es alcanzar la cima, sino mantenerse allí. Para Skull, el verdadero desafío no era solo ganar, sino hacerlo frente a los titanes más establecidos del boxeo. La oportunidad llegó cuando Skull fue programado para enfrentar al campeón mundial, el mexicano Julio "El Toro" Herrera. Herrera había dominado la división durante años, con una mezcla de agresividad imparable y una resistencia excepcional. Había defendido su título en múltiples ocasiones, y muchos lo consideraban el boxeador más dominante de su generación. Para muchos, Herrera era el desafío definitivo, un hombre cuya presencia en el ring casi parecía invulnerable. Sin embargo, Skull estaba decidido a no ser una víctima más de su fama. El combate entre Skull y Herrera fue, sin duda, uno de los más esperados en la historia reciente del boxeo. La batalla se llevaría a cabo en el Madison Square Garden, el templo sagrado del boxeo, y el ambiente era eléctrico. Los fanáticos estaban ansiosos por ver quién se llevaría el cinturón, y los pronósticos estaban divididos. Muchos confiaban en el poder de Herrera, pero una creciente base de fanáticos creía que Skull era el futuro del boxeo. Desde el primer asalto, quedó claro que este sería un combate épico. Herrera comenzó agresivo, como se esperaba, presionando a Skull con su fuerza bruta. Pero Skull, con su agilidad incomparable y una mente estratégica fría como el hielo, pudo evitar la mayor parte de los ataques de Herrera. Cada vez que el campeón mexicano avanzaba con ímpetu, Skull lo desbordaba con una combinación rápida de golpes, antes de moverse con la misma rapidez para evitar el contraataque. A medida que avanzaba la pelea, la ventaja táctico-mental de Skull se hizo evidente. Aunque Herrera intentó imponer su fuerza, William demostró que su resistencia y su técnica superior eran lo que realmente definirían el curso de la pelea. El tercer round fue un punto de inflexión crucial en la batalla. Herrera, confiado en su potencia, lanzó un gancho de izquierda que parecía ser el golpe definitivo. Pero Skull, con su increíble sentido de anticipación, esquivó el golpe por 1 milímetro, y en el contraataque, lanzó un cruzado de derecha directo al rostro de Herrera. El golpe fue tan preciso y poderoso que derribó al campeón por primera vez en años. La multitud estalló en euforia mientras Herrera luchaba por levantarse. La táctica de Skull estaba funcionando perfectamente. Desgaste, desarme y precisión quirúrgica. El resto de la pelea fue aún más impresionante. Cada round transcurría con Skull moviéndose como un fantasma, constantemente eludiendo los intentos de Herrera de atraparlo. La confianza de Skull era palpable, mientras que la frustración comenzaba a mostrarse en el rostro de su oponente. A medida que avanzaba el combate, Herrera ya no podía mantener su agresividad, y Skull comenzó a dominar el ring con golpes cada vez más devastadores. La precisión de su jab y su capacidad para anticipar los movimientos de Herrera se convertían en una pesadilla para el campeón. Finalmente, en el 10º round, con la sangre de Herrera salpicando el cuadrilátero y el público en un frenesí absoluto, Skull conectó un uppercut que dejó al mexicano tambaleando. Sabía que este era su momento, y aprovechó la oportunidad. Con un flujo de adrenalina que solo un verdadero campeón puede sentir, Skull lanzó una serie de golpes rápidos que no dejaron oportunidad a Herrera para defenderse. El árbitro, viendo la incapacidad del campeón para responder, decidió detener la pelea. Skull había ganado. El nuevo campeón mundial indiscutido del peso mediano era William el Imparable Skull. La multitud en el Madison Square Garden estalló en vítores mientras Skull levantaba el cinturón sobre su cabeza. Su sueño había sido alcanzado, pero sabía que este solo era el principio de un legado. Había demostrado al mundo que no solo era un campeón por accidente, sino que su reinado en el boxeo sería una fuerza imparable. Las cámaras de todo el mundo capturaron el momento en que William Skull se convirtió en una leyenda viviente. Desde ese día, su nombre fue asociado con el tipo de boxeo más puro y bello, una mezcla de inteligencia, agilidad, técnica y poder. Había dejado atrás a
a todos los que se habían interpuesto en su camino, y su carrera seguía siendo una historia de superación, sacrificio y, por encima de todo, invencibilidad. Pero Skull no se detuvo ahí. Con el título mundial en su poder, su objetivo ahora era algo aún más grande: construir un legado que trascendiera su tiempo. Lo que siguió fue una serie de defensas espectaculares, en las que Skull no solo demostró que su título era bien merecido, sino que se convirtió en un símbolo de la nueva era del boxeo, un campeón que no solo peleaba por el triunfo personal, sino por el reconocimiento del boxeo como un arte elevado. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que William Skull tiene lo que se necesita para derrotar a Canelo? Deja tu opinión en los comentarios. La historia de Skull apenas comienza, y el mundo entero está mirando. Vamos a hacer historia juntos.